Buenos días, el tema para esta semana es el teorema de Pitágoras. Introducción al teorema de Pitágoras, objetivos, identificar correctamente los elementos que intervienen al utilizar el teorema de Pitágoras y aprender a utilizar el teorema de Pitágoras. Bien, aquí tenemos representado gráficamente el teorema de Pitágoras, donde tenemos un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados y ese ángulo siempre va a tener en su lado opuesto la hipotenusa. Entonces, siempre que tengamos un ángulo recto acá, el lado opuesto a ese ángulo va a ser la hipotenusa, es decir, el lado más largo del triángulo. Y luego tenemos los catetos. A los lados se les llama catetos. Bien, entonces el teorema de Pitágoras nos dice que si yo elevo la hipotenusa al cuadrado, que en este caso va a ser c al cuadrado, va a ser igual a sus catetos al cuadrado, en este caso igual a b al cuadrado más a al cuadrado. Es decir, que estos dos catetos caben exactamente acá. Bien, vamos a identificar ahora las partes de un triángulo rectángulo. La hipotenusa es el lado más largo del triángulo rectángulo y siempre va a estar opuesto al ángulo de 90 grados. Los demás los vamos a identificar como catetos. Bien, por lo general el ángulo de 90 grados lo vamos a representar con este cuadrito acá, ¿verdad? Y la hipotenusa la vamos a representar con la letra C minúscula y los catetos A y B. La B puede estar acá o puede estar acá, no hay problema. Pero la C siempre tiene que estar opuesto al ángulo de 90 grados. Aquí, aunque no lleve el 90, si tiene este cuadrito acá, significa que este ángulo es el que mide 90 grados y por lo tanto el lado opuesto a ese ángulo es la hipotenusa. Entonces la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. También lo utilizamos más normalmente de esta forma, ¿verdad? C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Y este es el teorema de Pitágoras, que tienen que aprender a utilizarlo muy bien. Bien, entonces acá la hipotenusa es C, opuesto al ángulo recto, el cateto B y el cateto A. Recuerden que aquí puedo colocar B y acá puedo colocar A y no pasa nada. La C siempre va a ser el lado más largo del triángulo rectángulo. Bien, vamos a ver el ejemplo utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces aquí nos dicen que encontremos C, que es el valor de la hipotenusa, y nos da que B mide 3 unidades y A mide 4 unidades. En la figura anterior teníamos aquí a A y aquí a B, eso no importa. Puede estar acá A y aquí B, no hay problema, pero C siempre tiene que estar donde está la hipotenusa, ¿verdad? Que es el lado más largo del triángulo rectángulo. Aquí tenemos el teorema de Pitágoras, que es C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, si sustituimos, como C no sabemos quién es, entonces lo dejamos así. Igual a A al cuadrado, que A al cuadrado es 4, entonces lo sustituimos. Más B al cuadrado, que en este caso es 3. Resolvemos y nos queda 4 por 4, 16 y 3 por 3, 9. Sumamos 16 más 9, 25 y C al cuadrado solo lo bajamos. Luego para eliminar este 2, sacamos la raíz cuadrada, ¿verdad? De ambos lados. Entonces la raíz de C al cuadrado es C y la raíz de 25 es 5. Entonces ahí encontramos que el valor de C es 5. Vamos a ver el siguiente. Dice que tenemos este triángulo rectángulo
Conocemos el valor de la hipotenusa, que es 6, el valor del cateto B, que es 2, pero no conocemos el valor del cateto A. Entonces aquí lo que hacemos es despejar si queremos primero y dejar A al cuadrado solito. Como B al cuadrado está positivo, al otro lado pasa negativo. Y aquí ya nos queda la A sola. Entonces acá le damos vuelta a la ecuación. A al cuadrado lo pasamos a este lado. Y C al cuadrado menos B al cuadrado lo pasamos al otro lado. Entonces sustituimos, ¿verdad? ¿Quién es C? C es 6 al cuadrado menos, ¿quién es B? 2. Entonces 2 al cuadrado. Entonces acá nos queda A al cuadrado es igual 6 por 6, 36, menos 2 por 2, 4. Luego restamos, nos da 32. Entonces aquí sacamos la raíz a los dos lados, siempre va a suceder así. En este caso, como el 32 no tiene raíz exacta, entonces lo simplificamos. Que me quedaría, por ejemplo, 32 tiene mitad que es 16, mitad que es 8, mitad que es 4, mitad que es 2 y mitad que es 1. Luego agrupamos aquí 2 por 2, 4, 2 por 2, 4 y 2. ¿Qué es esto que está acá, verdad? 4 por 4 por 2. Entonces la raíz de 4 es 2. Del otro 4 también es 2. El 2 no tiene, entonces queda dentro de la raíz. Y 2 por 2 me da 4. Raíz de 2 porque el 2 no tiene. Entonces la raíz de 32 simplificado me queda 4 raíz de 2. Y hasta ahí quedaría el ejemplo. También lo pueden expresar como decimales, pero por lo general utilizamos la simplificación de radicales.